superación con la pandemia. Inés Capdevila, ¿cómo andás? Pancho, ¿cómo estás? Así es, Pancho. Hoy te diría que es un gran día para Europa. Hoy, hace unas pocas horas, el jefe de los científicos que asesoran a Emmanuel Macron dijo que Francia ya controló la pandemia. Hoy España, que también era uno de los 3 países más afectados, empieza a desconfinar casi totalmente al 50% del país. La otra mitad queda en algo así como se llama la fase 2, que se permite casi todo menos algunas pocas actividades. Los que todavía no liberan son las zonas de mayor cantidad de gente. París supongo que estará... No, París está casi está libre, liberado. mirá. Sí, sí, está absolutamente todo casi liberado. Pero, y ahí está el tema. Lo más, para mí, haciendo esta investigación para los datos de hoy, lo que más me llamó la atención es, ¿sabes cuántos casos tuvo ayer Bérgamo? Casos de contagio. ¿Se acuerdan de Bérgamo? Sí. Epicentro Claro. de la pandemia De en Lombardía. febrero y marzo. Exactamente. Un caso. Un contagio. ¿Saben cuántas muertes tuvo Bérgamo entre el 20 de febrero? La provincia, ¿no? 1.200.000 habitantes. Entre el 20 de febrero y el 31 de marzo, 2.300. Eso es el 0,2% aproximadamente de la población. Es como si la Argentina en ese mismo periodo hubiese tenido 90.000 muertos. Qué bárbaro. Ese era el nivel de voracidad La del bomba, virus. ¿cómo era? La bomba Exacto. biológica. La ¿no? bomba biológica, esa Claro. fue lo que llevó supuestamente entre otras cosas, a Lombardía, partido. el partido del Atalanta con Valencia, creo. No Sí, recuerdo bien, sí, pero sí, me parece sí, que fue sí. Atalanta-Valencia. Eso fue Italia. Y de Italia pasó a España y de España pasó a Francia. Y allá se desató la muerte, se desató el contagio. Fueron 2 meses de confinamiento y después empezó un proceso del cual mucho puede aprender la Argentina. ¿Y por qué? Básicamente lo que muestra el proceso de desconfinamiento a partir del 4 de mayo, es decir, un mes, de los 3 mayores países o los países más afectados, porque el resto, hoy ningún país europeo tiene curva ascendente. ¿Ningún país europeo? Ninguno. Hay un pequeñísimo repunte de Nos está casos. mostrando la luz en el final del túnel, entonces. Inés. Bueno, por ahora, esta es la primera oleada. Muchos hablan de una segunda oleada. Ah, bueno, pero eso... Hay otros que no hablan de segunda oleada, como ya hablamos bastante, hablan de mini brotes. Pero ningún país, hay un pequeñísimo repunte en Suecia y otro muy, casi imperceptible en Portugal, pero son repuntes que después suelen bajar. ¿Por qué? Porque se ataca rápidamente la cadena de infecciones. Entonces tenés los 3 países que empezaron a desconfinar el 4 de mayo con mayor riesgo y mayor miedo, fundamentalmente, porque fueron los más afectados, Francia, España e Italia. ¿Y qué sucedió? A pesar de haber desconfinado, a pesar de haber abierto progresivamente las actividades, los negocios, las industrias, reactivar la vida pública, aún así la curva se mantuvo descendente. Cayó el número de casos activos, cayeron el número de muertes y algo que alivia mucho a los sistemas sanitarios y los prepara tal vez para una segunda oleada, las terapias intensivas. ¿Y a qué se debe esto, Bueno, Inés? y ahí está la gran incógnita. Hay muchas explicaciones. La primera es básicamente, si vos observás los 3 países, las movilidades, Google y Apple tienen gráficos de movilidad para todos los países y si se meten también está para Argentina, de las curvas. ¿Cuánto cayeron cuando se confinaron? Que cayeron prácticamente un 80-90% de las actividades y entre esas actividades está el transporte público, el trabajo en el lugar de trabajo. Claro, eso te mide por los teléfonos, ¿no? O sea, Te mide exactamente por los teléfonos y la búsqueda en los mapas de Google y de Apple. Claro. Eso muestra que en los periodos de cuarentena, casi 2 meses, entre 6 semanas y 8 que duraron en los 3 países afectados, cayó la actividad en general un 80%. Hay actividades que cayeron más que otras. El transporte público se derrumbó. Una cosa que se mantuvo fueron la visita a los parques. Allá estaba permitido desde afuera, acá no está permitido de ninguna manera todavía. Y esa actividad, ese movimiento se empezó a recuperar, pero no se recuperó del todo. Y ahí tenés un tema, que es la concientización de la gente. La gente todavía
y está bien, es muy cautelosa. Responsabilidad individual. Exactamente. Angela Merkel fue la primera que lo planteó. Sucesivamente lo plantearon todos los gobernantes. Nosotros confiamos en las sociedades, pero las sociedades tienen, y también creo que lo están planteando acá Alberto, sí, Larreta. en la conferencia de ayer algo Exactamente. de esto se dijo. Sí. Confiamos en ustedes, apelamos a la responsabilidad individual. Bueno, los europeos están aplicando su responsabilidad individual y han vuelto muy progresiva y cautelosamente a la calle. Ahí tenés una de las razones por las cuales el desconfinamiento no significa un repunte. Otra, y esta es científica. Pero la gran cantidad de científicos que la mencionan y especulan con esto dicen no hay ninguna prueba todavía y probablemente no lo haya por mucho tiempo porque la investigación científica tiene otros tiempos claro, que no son los de la vida de la pandemia. Que no son los del periodismo tampoco. Eso ni hablar. Los nuestros son demasiado rápido por cualquier cosa. Y es la siguiente. Hay algunos científicos, algunos lo dicen en público, esta semana sucedió en Italia, otros lo dicen en privado, muchos te lo dicen, es probable que el coronavirus esté perdiendo el poder de su carga viral, es decir, que esté debilitándose y la transmisibilidad esté cayendo. Esa es una de las razones que podría llegar a explicar este fenómeno europeo que dice desconfinamos, pero no hay repunte. Eso supuestamente ocurre en un determinado tiempo. Acá todavía no. En un determinado tiempo. Bueno, es que como no hay ninguna certeza científica, no hay ningún estudio que aún haya logrado develar esta incógnita de si verdaderamente pierde su potencia el virus, es muy difícil estimar los plazos de eso. Creo que en Israel algún científico habló de 90 días, entre 70 y 90 días. Son plazos que vos ves que son los plazos en los cuales se ha estado moviendo Europa hasta ahora. Es así, no hay certezas. Entonces, no hay por certeza. ahora es una especulación científica. Hay otra especulación científica, que es que la gran mayoría de los europeos ya esté contagiada. Es decir, esa famosísima inmunidad de rebaño haya sido finalmente que tenía alcanzada. razón Boris Johnson. Sí, pero tampoco hay certezas científicas, Pancho. De hecho, los estudios que se han hecho sobre el tema, sobre todo en Suecia y España, hablan en Suecia, en Estocolmo, que es el país que apostó por la inmunidad de rebaño, fue Suecia, y tiene un 7,5% de la población infectada. Y España, que tiene un altísimo número de infectados, tiene un 5%, varía según la región, pero un 5% en promedio. O sea, lejísimos de la inmunidad de rebaño, que es el 60 y el 70%. Y hay una última razón que para mí es la que más explica, que es cómo los gobiernos y las sociedades han aprendido. Eso lo dijo hoy muy claramente el jefe de científicos de Macron, Jean-François Defrey, y dijo lo siguiente: estamos preparados con todo para el próximo brote, sea un clúster o sea una oleada. ¿Y cómo estamos preparados? Tenemos los test, tenemos el sistema de rastreo, tenemos el sistema de contacto de contactos y tenemos toda la predisposición y la rapidez para hacerlo. Y ahí tenés un elemento clave, la política de prevención. No es solo la conciencia de los ciudadanos, no es solo la evidencia científica sobre la vida del virus. Es también la política de prevención de los gobiernos, en la cual evidentemente Europa, que amaneció muy tardíamente al virus, porque hay hoy un relato de un médico italiano que es hoy desgarrado en The Guardian, él cuenta que el día que los médicos italianos se dieron cuenta que se habían ya desbordado, era tarde. Y eso fue el 20 de febrero, cuando un hombre de 30 años, muy atlético, de muy buena salud, casi muere en terapia intensiva. Ese día, en Milán, la medicina italiana se dio cuenta que ya era tarde para enfrentar el coronavirus. 20 de febrero. Mirá. Entonces, esa tardanza hoy la suplen con la prevención. Aprendieron y reconstruyeron. Y hay otro tema que también le sirve mucho a la Argentina, que es la cuestión política y, si se quiere, hasta la cuestión filosófica. Así como el jefe de científicos de Macron dijo esto sobre la pandemia controlada, la semana pasada Édouard Philippe, que es el premier francés, que es ya bastante más popular que el propio Macron, dijo: hoy se acaba la fase en que las restricciones eran la regla y la libertad la excepción. A partir de hoy, la libertad es la regla y la restricción es la excepción. Y eso es fundamental. Todos los gobernantes, independientemente del signo político, porque obviamente Macron, Merkel están muy asociados con el concepto de libertad, pero independientemente del signo político, todos han hecho un énfasis especial en la libertad. Y todos
todos también han hecho un énfasis muy, muy especial en la integración de Europa. Y este es el tema. La tensión política, el disenso, que a veces acá en la Argentina es un poquito rechazado, reprobado, el disenso en la búsqueda de alternativas para, en este caso, salvar a Europa, fue crítico para precisamente salvarla. ¿Y cómo sucedió eso? Al principio de la pandemia fue el sálvese quien pueda dentro de la Unión Europea, fue sálvese quien pueda en el mundo, pero en la Unión Europea más. ¿Por qué? Porque era el contraste con la unión y la integración de siempre. Claro. Se cerraron las fronteras, cada uno actuó como pudo. Claro. Exactamente. Pero esos disensos, esas diferencias que, te diría que en abril ya se hablaba de la ruptura de la Unión Europea, bien, esos disensos a fuerza de las reuniones y negociaciones muy, muy intensas y ríspidas, sobre todo llevadas a cabo por Pedro Sánchez, Conte, Merkel y Macron, finalmente lograron dos acuerdos fundamentales para otro valor fundamental de la Unión Europea, la integración. Salvar las economías con 750.000 millones de euros, un paquete acordado hace 2 semanas, y lo otro, levantar las fronteras que fueron restauradas por la pandemia. Mirá, bueno, a partir de julio, la Unión Europea vuelve a ser un bloque sin fronteras. ¿Alguna esperanza nos das? Entonces, quiero preguntarle, gracias Inés, Gracias quiero preguntarle a vos, Pancho. a Jorge Jacobe si, como preguntan algunos empresarios, ¿en algún momento Alberto Fernández puede llegar a pelearse con Cristina? ¿Será así? En unos instantes.